El eco de los lamentos. Había algo inquietante en la manera en que el eco resonaba en aquel lugar. El bosque de los lamentos, como solían llamarlo los lugareños, era un lugar temido por todos en el pequeño pueblo de Ravenswood. Se decía que estaba maldito, que las almas atormentadas de aquellos que habían muerto de manera trágica en sus profundidades susurraban sus lamentos por la noche. Era un lugar que nadie se atrevía a visitar después del anochecer, pero yo, un joven aventurero, estaba dispuesto a desafiar esa creencia. La tarde caía sobre Ravenswood cuando llegué al borde del bosque. Los árboles parecían tocar el cielo, bloqueando la luz del sol y creando una oscuridad inquietante. Mientras me adentraba en la espesura, el crujir de las hojas secas bajo mis pies parecía un murmullo siniestro que me advertía que diera marcha atrás. Pero estaba decidido a enfrentar mis miedos y descubrir si los lamentos eran más que simples cuentos de pueblo. A medida que avanzaba, la temperatura parecía descender rápidamente, como si el bosque mismo estuviera tratando de alejarme. Pronto, me encontré en un claro oscuro y sombrío. A la distancia, vi una antigua cabaña cubierta de musgo y parcialmente derruida. Era como si el bosque hubiera reclamado la estructura, devorándola lentamente. La cabaña emitía una sensación de abandono y desolación que helaba la sangre. Decidí acercarme a la cabaña. Con cada paso, el aire se volvía más denso, y el eco de mis propios pasos resonaba en mis oídos. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, como si alguien o algo hubiera entrado recientemente. El viento soplaba suavemente, empujando la puerta hacia adentro. Mis manos temblaban mientras la empujaba lentamente, revelando la oscuridad que se ocultaba en su interior. Dentro, encontré una habitación lúgubre. La única fuente de luz era la tenue luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota. El polvo flotaba en el aire, y el suelo estaba cubierto de hojas secas y escombros. En el centro de la habitación, había una vieja chimenea, y sobre ella, un retrato desgarrado de una familia que alguna vez había sido feliz. Las caras habían sido rasgadas con ferocidad, y solo quedaban fragmentos desfigurados. Fue entonces cuando los lamentos comenzaron a resonar a mi alrededor. Eran susurros suaves y lastimeros, como el viento quejándose entre los árboles. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de los lamentos, pero no había nadie más en la cabaña. La sensación de ser observado me invadió, y un escalofrío recorrió mi espalda. No hay nada aquí, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Pero los lamentos continuaron, ahora más fuertes, más cercanos. Me dirigí hacia la puerta, decidido a salir de ese lugar maldito, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba abrir la puerta con todas mis fuerzas. Los lamentos se intensificaron, llenando la habitación, y pude escuchar palabras entrecortadas en medio del lamento: ayuda, dolor, nunca, salir. La voz era angustiante, llena de sufrimiento inimaginable. Giré para buscar la fuente de las palabras y vi una figura sombría en la esquina de la habitación. Era una mujer vestida con harapos, con el pelo enmarañado que cubría su rostro. Parecía estar sufriendo, y sus ojos eran dos pozos oscuros y sin fondo. Con una voz quebrada, dijo: no puedes irte, nadie puede irse. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de compasión y terror. ¿Quién eres? ¿Qué ha ocurrido aquí?, pregunté. La mujer levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro desfigurado y pálido. Sus ojos se clavaron en los míos, y pude sentir su desesperación. Soy Elisa. Elisa Whittaker. Mi familia vivió aquí hace mucho tiempo. Este lugar está maldito. Nos atrapó a todos. Las palabras de Elisa enviaron escalofríos por mi espalda. ¿Cómo era posible que una persona estuviera atrapada en este lugar durante tanto tiempo? ¿Qué te pasó?, pregunté con voz temblorosa.
Elisa comenzó a contar su historia con voz entrecortada. Hace más de un siglo, su familia vivía en esta cabaña en paz, hasta que una noche, una tormenta inusualmente feroz azotó el bosque. La cabaña fue arrasada por una inundación repentina y todos los miembros de la familia perecieron en la tragedia. Desde entonces, sus almas quedaron atrapadas en este lugar, incapaces de encontrar la paz. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a estar atrapado aquí?, pregunté, sintiendo una creciente preocupación por mi propia seguridad. Viniste aquí buscando respuestas, igual que todos los demás, susurró Elisa. El bosque te atrapa, y no te dejará ir. Somos los guardianes de este lugar, condenados a vagar por la eternidad. Los lamentos llenaron la habitación nuevamente, y las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. Elisa se acercó lentamente, sus ojos vacíos perforando mi alma. Tienes que ayudarnos, dijo con desesperación. Rompe la maldición del bosque antes de que sea demasiado tarde. No sabía cómo podría ayudar, pero sentí que no tenía otra opción. Elisa me llevó a una habitación contigua, donde encontré un viejo diario empapado de humedad. Era el diario de su bisabuelo, que había sido el último en vivir en la cabaña antes de la tragedia. El diario relataba rituales oscuros y la adoración de una antigua deidad del bosque. Se mencionaba un sacrificio que debía hacerse para aplacar a la deidad y romper la maldición. Con el diario en mano, Elisa me guió fuera de la cabaña hacia un claro en el bosque. Allí, encontré un antiguo altar cubierto de musgo y hiedra. Elisa me explicó que el único camino para romper la maldición era realizar el sacrificio requerido por la deidad. Sabía que era mi única oportunidad de escapar de aquel lugar maldito. La noche estaba en su punto más oscuro cuando completé el ritual. Las palabras en el diario se pronunciaron con un eco escalofriante y sentí que algo antiguo y malévolo estaba observando. Entonces, una luz brillante y cegadora inundó el claro del bosque, y los lamentos se volvieron ensordecedores. Sentí una presencia aterradora a mi alrededor, pero no podía verla. Cuando la luz se desvaneció, supe que había funcionado. Los lamentos se habían detenido, y el bosque parecía estar en calma por primera vez en siglos. Elisa miró hacia el cielo con una expresión de asombro y gratitud en su rostro desfigurado. «Has roto la maldición», susurró. «Gracias por liberarnos». Con un último vistazo a la cabaña ahora en silencio, me alejé del bosque de los lamentos junto a Elisa. El eco de los lamentos había sido vencido, y el bosque había recuperado su calma. A medida que nos alejábamos, pude sentir que el lugar había sido liberado de su oscuro pasado. Nunca olvidaré mi encuentro con Elisa y el bosque de los lamentos. Fue una experiencia aterradora que me enseñó que algunos secretos oscuros deben permanecer enterrados en lo más profundo de la tierra, y que a veces es mejor no desafiar las leyendas que rodean a un lugar.